Continuamos en el segundo bloque con el doctor Damián Silva, médico especialista en neumonología, y hoy se está refiriendo al tema ronquidos. Bueno, estaba muy bien toda la explicación que diste en la introducción del programa sobre este tema, ¿no? Por qué ocurre y bueno, la implicancia clínica que tiene, ¿no es cierto? Porque sí, no solo lo molesto, sino la implicancia que puede tener, el riesgo que puede tener. Y ahora me gustaría saber qué tenemos que hacer. No Bien. Solo decir, bueno, esta persona es molesta porque ronca. ¿Qué podemos hacer? Bien. ¿Cómo lo estudiamos? A ver, el ronquido puede ser el síntoma, como te decía recién, un efecto directo sobre la salud. Con el ronquido simple no se reconoce hasta el momento, pero sí se lo identifica como el síntoma principal para sospechar otros fenómenos obstructivos que aparecen durante el sueño, como lo que les adelanté, la presencia de apneas o hipopneas. Entonces, cuando un paciente ronca, la alerta debe ser por ese motivo. ¿Cómo puede diferenciarse a priori uno de otro? Bueno, el ronquido simple claramente no tiene irregularidades, no tiene pausas. A veces la persona no puede identificarlo porque se tiene que quedar toda la noche mirándolo. La mayoría de las consultas son de hombres traídos por mujeres, ¿sí? Un poco por su preocupación por el tema del ronquido, a ver si encuentran una solución para mejorar su descanso, claro. Pero también a veces preocupadas por la presencia de esas pausas que, digamos, cualquiera puede alertarse si ve que de repente deja de respirar. Esos serían los fenómenos visibles durante la noche. Después hay otros síntomas que son diurnos. Entendamos que esas pausas o esas irregularidades se correlacionan con una alteración en la progresión del sueño. O sea, cada vez que se genera una apnea, se superficializa el sueño por un estímulo de estrés para revertir esa apnea. Claro. Entonces, el paciente al final de la noche tiene un sueño de muy mala calidad. Y es frecuente que a la mañana siguiente se sienta cansado, sienta que no descansó bien. Digamos, a pesar de haber tenido un número de horas suficiente, siente que siempre le falta descanso. Además pueden aparecer dolores de cabeza matinales, es algo bastante común. También es frecuente que por otro fenómeno relacionado con el estrés cardiovascular que generan las apneas, el paciente se levante a hacer pis muchas veces durante la noche sin tener una causa que lo justifica. Y después algunos fenómenos menos claros relacionados con la mala calidad del sueño, como cuestiones de memoria, de atención, de humor, de salud sexual, inclusive disfunción sexual relacionado con las apneas. Es que todo es una unidad, ¿no es cierto? Porque generalmente esto que estás contando se corresponde a una persona que tiene la obesidad centrípeta, generalmente va a tener un síndrome metabólico, va a tener una disfunción eréctil, un problema cardiovascular incipiente, porque ahora se considera ya que la disfunción eréctil es un signo de alarma para estudiar a esa persona por un problema cardiovascular mayor. Entonces, es todo un combo de cosas malas. Bien. Que merece un buen estudio. Entonces, en relación a eso, te voy a hacer referencia a ese otro fenómeno que interesa cuando hablamos de ronquido y de otros trastornos respiratorios. Aunque el paciente no lo perciba o digamos, no tenga alerta, esas interrupciones de la respiración generan un estrés que se traduce en muchas veces hipertensión, inicialmente durante la noche, en un segundo momento durante el día. Hoy se sabe que las apneas de sueño son la primera causa de hipertensión secundaria y además es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Por lo tanto, el tener ronquido, y si ese ronquido tiene alguna particularidad como es ser irregular o asociarse a pausas, debe interesar porque se lo entiende como un factor de riesgo cardiovascular. Bien, bien. Bueno, ¿qué hacemos cuando aparece la duda, cuando aparece la alerta? Bueno, hay que hacer algún estudio que lo confirme y lo cuantifique. Hay diferentes opciones. Estudios que son más simples y más baratos, digamos, estudios que son más complejos y
digamos, con más volumen de información. El gol estándar, digamos, el estudio de máxima se llama polisomnografía, es un estudio que incluye información sobre la respiración, sobre la oxigenación, sobre la actividad cardíaca, sobre la actividad eléctrica del cerebro, para ver justamente cómo se afecta la calidad de sueño relacionada con estos fenómenos respiratorios. Y bueno, hay muchas opciones de señales agregadas. Estas, bueno, la posición también es algo que se evalúa para ver si tiene variabilidad posicional. Ese es el estudio, digamos, de máxima, la polisomnografía. Y después, cuando uno ya está hecho el diagnóstico y lo necesita para hacer un monitoreo, o cuando no hay accesibilidad a esa complejidad, se pueden hacer hasta oximetrías con grabación de los eventos. Entonces, obviamente con esos estudios se pierde mucha información, porque no se puede saber cómo durmió, muchas veces no se puede saber en qué posición o cómo está, pero bueno, en el medio hay estudios portátiles que también recogen información, pero no tanto como el anterior, ni tampoco como la oximetría. Bien, bueno, ahora te propongo que vayamos a una pausa y después redondeamos en el último bloque este tema, ¿sí? Bueno. En un ratito volvemos, muchas gracias.